nuestro ser, tu morada, tú y yo somos tu iglesia, clama, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, vida y gloria. En tu presencia avanzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos tu iglesia, clama, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, vida y gloria. Tu iglesia, clama, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, vida y gloria. Eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Solo tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres, tu iglesia clama, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, vida y gloria. Tu iglesia clama, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, vida y gloria. Tú eres rey. Gloria al Señor. Aleluya. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Pero el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Amén. Y hemos visto la gracia de Dios. Hemos sido adoptados por Él. Tenemos un Padre amoroso, celestial, que nos aceptó tal y como éramos. Solamente abrimos nuestro corazón a Él y Él tuvo tanta compasión con nosotros que nos aceptó, nos abrigó, nos carga, nos cuida. Cuán amoroso es nuestro Señor, cuánto nos ama. No tenemos palabras, ¿verdad? Y eso se lo vamos a cantar ahora porque no hay palabras, pero sí, Dios espera un corazón agradecido, un corazón que le teme, que le adora, que le honra. Y esta mañana se lo vamos a decir porque Él se merece toda gloria y toda honra. Amén. Gloria al Señor.
amoroso y fiel. Santo, santo eres, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor, la anhelo, la recibo, me sorprende su Dios, es tu gracia, no hay palabras, tu gracia, Señor, la anhelo, la recibo, me sorprende su Dios, es tu gracia.
por la gracia de Dios. Todos los días vemos su gracia, su amor, su perdón. Cada día nos deleitamos, ¿verdad?, en su presencia. Cuando abrimos la palabra, dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Dice que los que hacen esto son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto con su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Y eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Que cada familia esté cimentada, ¿verdad?, en esa roca, y que seamos como esa agua, ¿verdad?, ese árbol que se nutre de ese río que está cerca. Y nuestra agua es la palabra de Dios. Pero es importante que meditemos en ella de día y de noche. Y hoy celebramos un día especial, ¿verdad?, de nuestros padres, y los honramos. Y la palabra dice que es importante que ellos, ¿verdad?, se nutran, ¿verdad?, que estén ahí cimentados. ¿Por qué? Porque ellos bendicen a su familia, las hacen crecer saludables, cuando ponen toda su confianza en el Señor, cuando dependen totalmente del Señor, cuando ellos ponen en primer lugar al Señor. Dios los prospera, los bendice. Dios quiere que nuestra familia sea una familia bendecida, feliz, prosperada, temerosa del Señor. Y que Jesús sea el centro. Amén.
Bueno, te damos gracias en esta tarde. Gracias por el tiempo de adoración y alabanza, Señor, a tu nombre. Reconociendo que eres eterno en medio nuestro, mi Dios. Y que eres a quien venimos a honrar principalmente en esta hora. Por ser nuestro Padre amante, nuestro Padre amoroso. Queremos aprender de ti, Señor. Tenemos mucho que aprender, aún como padres. Permite, Señor, que veamos en ti el modelo a seguir. En medio de nuestra realidad, en medio de nuestras familias y aún nuestros matrimonios, Señor, queremos que tú nos ayudes a ser los padres que tú quieres que seamos, para honrar tu nombre también. En el nombre de Jesús, gracias por cada padre aquí en esta tarde, bendice sus vidas, y gracias por los que no han podido estar por una razón u otra. Pedimos que les bendigas también en sus hogares, y los que están de viaje y los que están en sus hogares o en el hospital, pedimos que también estés con ellos. Y los que estén oyendo en las radios y ya están escuchando, pedimos que también bendiga sus vidas y sus familias también, para que sea un tiempo de bendición este día para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te honramos, te damos gracias infinitas en esta hora y te glorificamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en quien oramos dándote gracias, Señor. Amén y amén. Primero que nada, felicidades nuevamente a todos los padres en su día. Y siendo Día de los Padres, yo me voy a quitar esto. Tengo licencia hoy, un poquito, para respirar un poco, tener un poco de respiración. Yo quisiera que veamos en la Biblia a un padre que, al igual que muchos de nosotros, cometió ciertos errores que podemos nosotros evitar cuando los vemos en la Escritura, y que podemos, de alguna manera, ser guiados por Dios para ser los padres que Dios quiere que seamos. Es bueno que en la Biblia encontramos dirección para nuestras vidas en todo, incluyendo la paternidad. Y no solo nos dice la Biblia qué debemos hacer, sino también qué no debemos hacer. ¿Qué no debemos hacer? Y quiero que miremos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 2. Vamos a ver varios pasajes allí, varios versos, versículos 12, 18 y 22 al 26 en la palabra del Señor. Y comenzando Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, nos dice: ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas, que no le tenían respeto al Señor, ni a sus obligaciones sacerdotales. Pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor. Verso 18, vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Cada año, debo decir, su madre le hacía un pequeño abrigo y se lo llevaba cuando iba con su esposo para el sacrificio. Verso 22 al 26, ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Y él les dijo: he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable, pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor, y en el de toda la gente. Quiero que miremos este pasaje a la luz de lo que nos dice estos versos en la Escritura. En el Antiguo Testamento encontramos muchas cosas aquí importantes para la paternidad. En el Antiguo Testamento encontramos que el pueblo de Israel, dirigido por Josué, se estableció en Canaán después de varios años de conquista. Ese es un resumen de la historia. Y a lo largo de varias décadas, la nación de Israel creció. Y aparecieron jueces que la dirigieron a enfrentar enemigos y progresar en la tierra de Canaán. Sin embargo, el libro de Jueces presenta que en ese tiempo, era uno en el que cada cual hacía lo que bien le parecía. Y lo dice Jueces, capítulo 17, versículo 6. Era un tiempo un tanto difícil, ese tiempo, como ven allá en la pantalla. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Y los hijos de Elí, vemos algo de esto que nos dice Jueces. El penúltimo juez y sacerdote se llamó Elí, que estamos viviendo en este pasaje. Este vivía en un lugar que se llamaba Silo, el lugar donde se estableció el santuario de Dios, el tabernáculo de Dios. Era un lugar de adoración, se supone que fuera un lugar de adoración. Y este lugar se convirtió en el centro de adoración de todo el pueblo
de Israel. Así que era un lugar donde se supone que reinara la santidad. Y había sacerdotes. Y desde Silo, Elí dirigía al pueblo como juez. Y él era un sacerdote y juez a la vez. Cumplía dos roles, uno político y uno espiritual y religioso. Era un buen sacerdote y un buen juez. Era bueno en ese sentido. Él era un hombre que hizo bien su trabajo. Él era un hombre exitoso en su trabajo, de buena reputación en ese sentido. Disfrutaba trabajar, servir al Señor. Vivió en una tienda de campaña al lado del tabernáculo. Pero Elí tenía dos hijos, Ofni y Finés. La Biblia los define como hombres que eran malos, perversos. Es más, el significado real es que eran hombres sin valor. Hombres sin valor. Elí procreó estos dos hijos, Ofni y Finés, sacerdotes, a pesar de que carecían del carácter de su padre, no se parecían a su padre. Su conducta cayó en desgracia y conmocionó tanto a la gente que la gente entonces veían que menospreciaban las ofrendas de Jehová, nos dice la Biblia, menospreciaban lo sagrado, lo espiritual. Lo más grande del pecado de los hijos de Elí se encontraba en esto, que ellos a través de su codicia, violencia, su intimidación, hacían que otros no quisieran venir a presentar las ofrendas a Jehová, porque estaban actuando así precisamente en el tabernáculo. Y era suficientemente malo lo que estaban haciendo, ya, pero el mayor pecado de los hijos de Elí fue como lastimaron a otras personas, pero no se parecían a su padre, no se parecían a Elí. Ofni y Finés, la Biblia los define como hombres sin valor. Hubo un tiempo que había una serie que se llamaba Hombres de Valor, no sé si recuerdan algunos, hombres de integridad, ¿verdad? Quizá algunos nos recordemos en los 80. Quizá eran los Promise Keepers, si no me equivoco, ¿verdad? El ministerio, si recuerdo bien. Ya no recuerdo tan bien como antes, ¿no? Ya tengo 50 años, así que creo que estoy diciéndolo bien, ¿ok? Así que me refrescan. Si usted se recuerda, quizá es más joven que yo, ¿verdad? Iván es más joven que yo, se recuerda. ¿Ok? Pero había hombres sin valor en esta escena. En aquel ministerio decía, hace falta hombres de valor. Elí, aunque había sido nombrado para que gobernara el pueblo, no regía bien su casa, tenía un problema, no regía bien su familia. Ahí estaba el problema de él. Era un padre muy indulgente, amaba tanto la comodidad y la armonía y la paz que se le hacía difícil ejercer autoridad, corregir en amor los malos hábitos de los hijos. Ese fue su mayor problema. Y en vez de considerar la educación de sus hijos como lo más importante, no, lo dejó a un lado y le dio más importancia tal vez a todo lo que hacía que era importante en el templo, en el tabernáculo, en el santuario, en el aspecto espiritual y religioso o político de Israel. Y sí podemos ser muy buenos en unas áreas, profesionales excelentes, profesionales exitosos, hombres de bien, hombres que estemos en la iglesia sirviendo al Señor, pero podemos cometer el error de descuidar la familia. Y esto es lo que nos narra este pasaje, nos advierte. Los hijos de Elí no conocían a Jehová. Ese era un problema. Dice el pasaje que no conocían a Jehová. Bien tristemente, teniendo un padre que era sacerdote y estando en funciones que eran espirituales. Así que el principio bíblico para inculcar a los hijos el amor a Dios no estaba, ¿verdad? No estaba reinando en estas vidas. Eso lo encontramos en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento de Deuteronomio decía, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano o a tu mano y serán por insignias sobre tus ojos. Las escribiréis en las postes de la casa, de tus puertas. Así que había un principio en el Antiguo Testamento de enseñar la palabra a los hijos para que fueran hijos que honraran a Dios. Y Elí conocía este principio muy bien, pero descuidó en aplicarlo a sus hijos. Elí se sustrajo de estas obligaciones. Elí lamentablemente, esto lo veía como contrariar a sus hijos, tal vez la voluntad de sus hijos, contrariarlo, imponer alguna disciplina, quizá de vez en cuando tener que corregirles. Y él no quería pasar por esos oprobios, por ese trabajo, ¿no? Y no siguió el principio tampoco que vemos en Proverbios. Proverbios nos dice en el Antiguo Testamento en varios versos, pero podemos decir disciplina a tu hijo mientras hay esperanza, pero no te excedas hasta destruirlo. Enmienda a tu hijo y te dará descanso y alegría, ¿no? Corrige a tiempo. Corrige en amor, sí lo puedes hacer, pero a tiempo. Elí se le hizo un poco tarde, y vamos a verlo en el pasaje, para corregir a sus hijos. Bastante tarde. La vida de los hijos de Elí se caracterizaba por muchas cosas. Era el robo, era soberbia y la inmoralidad.
se aprovechaban de la gente vulnerable que llegaba al santuario, particularmente las mujeres. Tenían un problema serio. Así que los hijos de Elí eran hombres indignos, dice la Biblia. No conocían al Señor. Ese es el pasaje que más claro lo dice. 1 Samuel 2:12. Eran indignos. Aquí la palabra indigno significaba literalmente hijos de Belial. Literalmente hijos de Belial. Que en hebreo, ¿a quién se le llama los hijos de Belial? Bueno, Belial era un dios pagano. Y la frase hijos de Belial hacía referencia a hombres malvados, despreciables. Así que este era un problema muy grande, porque los hijos de Elí iban a suceder, ¿verdad? Iban a sustituir a Elí como sacerdote y estaban ya ejerciendo el sacerdocio siendo como hijos de Belial. Ustedes saben que Belial se usó en el Nuevo Testamento para hablar de Satanás, ¿verdad que sí? No puede haber armonía, ¿no? ¿Qué relación hay entre Cristo y Belial? Dice la Biblia. Y lo hace claramente. Así que así de malos eran estos muchachitos, así de terribles. Si para decirle hijos de Belial, imagínense su conducta. Y el resultado de este descuido por parte de Elí fue el de criar hombres sin valor, impíos. Porque la palabra también significa sin valor, indigno, que no tiene, que es inútil y no tiene valor. Así que llegaron tan lejos que usurparon el lugar de Dios, tergiversando la manera en que Dios había indicado cómo se debía proceder en las ofrendas traídas por el pueblo al altar, que alteraron las cosas como Dios las había dicho, no las seguían como Dios había dicho. Y esta irreverencia de estos sacerdotes no tardó en despojar los servicios de su significado santo y solemne, le despojó de significado a lo que se hacía en el tabernáculo. Y nuestras acciones como padres, y debemos pensarlo de esta perspectiva, como pastor tal vez, como ministro, como hijos de Dios, puede restarle valor a lo que es sagrado. Tenemos que tener cuidado de no restarle valor a lo que Dios ha llamado santo, a lo que Dios ha llamado santo. Porque lo que proclamamos como verdades debemos entonces vivirlas para no restarle valor. Ese es el ejemplo que podemos dejar y el legado como padres y como quizás abuelos en algunos casos, padrastros, muy buenos que también hay, que sabemos que sí, hemos visto ejemplos aquí en nuestra iglesia de padrastros excelentes, abuelos que crían, hermanos que son mayores que son buenos ejemplos. Pero entonces era el pecado de estos jóvenes muy grande delante de Jehová, dice el verso 17. Tengo que decirlo, había fornicación, acoso sexual contra personas vulnerables, falta de respeto a su padre, todo combinado. Y el pueblo se quejaba de sus actos de violencia. Y el sumo sacerdote sintió angustia, claro que sí, pesar, ya anciano. Pero quizás no dijo, tengo que hacer algo, ya un poco tarde. Y dijo, voy a hacer algo, no puedo quedarme callado. Pero ya los hijos se habían criado pensando que ellos podían hacer todo sin respetar a nadie. Veían la angustia de su padre, pero no les provocaba nada, ningún cambio en su corazón. Oían amonestaciones amables, benignas, ¿verdad? Pero no se impresionaban, no quisieron cambiar su mal proceder ni su camino cuando fueron amonestados por su pecado, ya tarde. Pero la amonestación de Elí sí llegó allí, pero ya estaban corrompidos al máximo estos hijos de Elí. Y podemos decir que Elí fue un padre muy indulgente. Este padre que deja pasar, que nunca dice no, pero tal vez también fue un padre presente físicamente, pero ausente en cumplir sus roles como padre. Presente físicamente, pero ausente en cumplir sus roles como padre. Eso fue lo que tal vez ocurrió. Y podemos inferir del pasaje, ausente en su rol de corregir, de ejercer autoridad, no castigando necesariamente, sino disciplinando con amor, guiando a los hijos a tiempo, porque los hijos necesitan nuestro tiempo. Lo más que necesitan es tu tiempo. Es la realidad. Hay un síndrome que se llama síndrome de la función paterna en fuga. Esto suena muy técnico, pero es síndrome de la función paterna en fuga. Está pasando mucho en Latinoamérica. Y una de las características que se han viendo y se han venido presentando con mucha frecuencia en los hogares es el denominado abandono, ¿no?, de los roles. Es la presencia física del padre en el hogar, pero sin asumir sus funciones, sus responsabilidades y su tarea en el cuidado y la crianza y la educación de los hijos. Así que la huella que se deja es una huella muy difícil de borrar. El abandono de un padre crea un hijo y produce un hijo con un vacío emocional grande, de grandes dimensiones. Es lo que vemos en los estudios que se realizan. Hay muchos tipos de estudios de ausencia paterna. La ausencia más popular, más conocida, es la ausencia física. El que sale por razones justificables o no justificables sale del hogar. Las hay de unas o de otras, ¿verdad? Pero algunos tienen que dejar sus hogares, se manchan de casa, justificablemente o no, entendiblemente o no. El otro tipo de ausencia, que es menos evidente y es tan sentida, es la ausencia del ser.
el padre no está. Los hijos sienten que aunque su padre estuvo en su casa, proveyó lo necesario, o a veces más de lo necesario, simplemente algo faltó. Y simplemente por la razón que sea, muchos padres hacen presencia física, económica, sí, en su rol paternal, pero no logran conectarse emocionalmente con sus hijos. No logran la conexión emocional. Y esa es la peor tragedia, cuando no hay esa conexión emocional con el hijo o la hija. Y debemos entonces destacar que hay muchos tipos de abandono. Yo no estoy diciendo que sea el único, pero quizás este sea el menos señalado, el que pasa más sutilmente. Este padre emocionalmente ausente, pero presente físicamente, que trae ese vacío. Y quiero hablar de la importancia de la presencia de papá en el hogar. Se ha tratado de desvalorizar la presencia del padre muchas veces. En estos días escuchaba de grupos que quieren eliminar el Día del Padre, por las razones que tengan, políticas o ideológicas. Querían eliminar el Día del Padre como si fuese prescindible el padre. Y lo digo, a veces lo veo como chiste, porque no sé cómo reaccionar ante esta idea de que el padre es prescindible, que no hace falta. Y aunque no negamos, yo no estoy desvalorizando a las madres que con valentía han levantado familias solas con sus hijos, y las madres que han hecho esto, cuidando con sus hijos y cubriendo todas sus necesidades cuando ha habido abandono, y que no es justificable, abandono que no es verdad entendible ni justificable. Decir que podemos prescindir del padre, de la aportación del padre en el desarrollo de los hijos, es un gran error. Es un gran y grave error. Socialmente se habla del papá como el que defiende, el valiente, el que provee, el que puede abrir la botella cuando nadie puede, ¿verdad? Y dásela a tu papá para que la abra, cosas como esas. Pero también el que llega agotado del trabajo y los fines de semana. Pero no se habla de ese padre que necesitamos como alguien que esté presente en la educación y en el desarrollo de los hijos. La ausencia del padre se ha naturalizado, se ha normalizado, se ha visto como algo cotidiano. Y la iglesia, nosotros como hijos de Dios, y la iglesia tiene un rol importante en reivindicar la figura paterna, sobre todo cuando tenemos un Dios que llamamos Padre. Analizando lo que está pasando en nuestra sociedad a la luz de la Escritura, dando la importancia de la cercanía, la calidez del padre en el desarrollo de los hijos, la importancia de que esté junto con la madre, complementando esa educación y ese desarrollo. Entidades como Family Watch han demostrado que hay evidencia de una necesidad de la presencia del padre, que hay una necesidad y una relevancia de esta figura paterna en la vida de los hijos. En Estados Unidos se ha investigado esta realidad y se ha descubierto que los niños, los adolescentes que presentan mayores problemas con el alcohol, con drogas, con alteraciones psicológicas, con conducta delictiva, con dificultades para el buen desempeño escolar, entre muchas cosas, responden a un elevado porcentaje de hijos que han crecido sin una figura paterna sólida presente. Entonces, definitivamente la ausencia del padre o una figura disminuida del padre, disminuida, con roles confusos o con una presencia eclipsada, dificulta el potencial de desarrollo de los hijos. Sabemos que la madre es fundamental en el proceso de cuidado y crianza de los hijos, pero el papel o el rol del padre igualmente fundamental lo es con sus propias características, son complementarias con la madre. Y son precisamente diferenciadas, son distintas, pero son necesarias. Y debemos proclamar eso como iglesia, porque se levantan ideologías que minimizan, eclipsan o quieren eliminar la figura del padre. Quizás justificándolo porque hay malos ejemplos de padres, claro que sí, pero hay buenos también, y honramos hoy los buenos también. Y creemos que Dios puede redimir esas relaciones rotas de padres que no han cumplido, pero que pueden redimirla cuando deciden honrar a Dios, y Dios puede hacer cosas nuevas en estas relaciones. Dios puede traer nueva relación, renovación a esas relaciones y el amor de Dios allí. ¿Cómo crió Elí a sus hijos? Hay un pasaje que quizás pasa desapercibido aquí, un poquito breve, y miren lo que dice el pasaje, y creo que debo tenerlo cerca por acá, sí, aquí. En cierto momento, un hombre llega donde Elí, debe ser un profeta, llega y le dice cómo había criado a sus hijos. Le habla en nombre de Dios y le dice Dios a Elí, ¿por qué le das más honor a tus hijos que a mí?
¿por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Es lo que Dios le dice a Elí. Has criado a tus hijos dándole más importancia que a mí. Los había hecho más importantes que Dios mismo. Y esa fue la causa por la cual los hijos de Elí fueron rebeldes, soberbios. Y el final de estos hombres fue muy triste. Los hijos de Elí murieron en una batalla contra los filisteos, lamentablemente. Alguien llamado Herbert Lockyer llama a Elí el hombre que carecía de la autoridad paterna. Era el hombre que nunca diría que no. Un padre indulgente, disimulaba las culpas de los hijos, las faltas de sus hijos, las disimulaba hasta donde él pudiera. En esta semana escuchaba una noticia muy triste y es en Puerto Rico. Cosas que pasan a diario. Un hombre asesinó a otro hombre. Eran vecinos, si no recuerdo mal, de aquí de cerca, Aguada. Y es lamentable que en todo este tiempo de acoso de un vecino a otro, por diversas razones, culmina con la muerte de uno. El padre de la víctima estaba hablando en los medios y contaba que el que asesinó a su hijo lo perseguía, lo hostigaba, y ya tenía otros casos anteriores, había estado con grillete y muchas otras situaciones, pero siempre salía bien en todos los casos legales. ¿Por qué? Porque su mamá siempre le pagaba un abogado prominente. Era tan indulgente, alguien le pagaba un abogado prominente. Nunca pagaba por sus culpas, siempre salía bien, quedaba libre. Eso no era un amor genuino porque era un amor que evitaba proteger y cuidar a otros. Evitaba también ponerle un freno a su hijo y terminó toda esta escena donde este joven le quita la vida a otro ser humano, porque siempre salía bien. Ese es el resultado de la indulgencia continua, o de no ejercer nuestro rol de dirigir, de alguna manera ser proactivos, disciplinando, corrigiendo, dando buen ejemplo y dedicando el tiempo que nuestros hijos merecen, pero siempre haciéndole saber que las acciones tienen consecuencias, Elí no hizo eso. Le advirtió de sus acciones vergonzosas, pero muy tarde. Tenía que reprenderlos, detenerlos antes, cuando tuvo la oportunidad y autoridad para hacerlo. Ya estaba anciano y ya los hijos no le rendían respeto ni honor. Se había perdido todo esto, se había perdido la oportunidad. Tenían que haber ejercido autoridad antes, Elí, cuando aún lo respetaban, pero ya se burlaban de él. Y él le decía, ¿por qué hacen cosas semejantes? Y sus hijos lo veían como una protesta débil, inútil, porque sus corazones estaban fríos, eran insensibles. Ya no tenía sentido para ellos respetar a su padre. Entonces, si esto nos llama a la reflexión, quizá cómo debemos criar a nuestros hijos. Aunque Elí no podía ya cambiar los corazones, pudo haber evitado que dañaran el ministerio, que le hicieran un ministerio blasfemo al Señor. Y él no lo impidió. Quería ser amable con ellos, quería siempre, ¿verdad?, ser alguien con una bondad que no arreglaba la situación. Una corrección en el momento oportuno no llegó. ¿Y qué podemos ver entonces aquí? Enseña que nosotros como padres tenemos que vivir de una forma distinta. Elí fue amonestado varias veces del juicio que vendría sobre sus hijos si no hacía algo. Al menos 2 veces. Y no lo hizo. En la historia vemos a un Samuel que estaba también con Elí, que había sido llevado allí por su madre y su padre, cerca de Elí, que tenía y veía la conducta de los hijos de Elí y no imitaba a Elí. Vemos a un Samuel que Samuel se levantó de otra manera, siendo fiel a Dios. Los padres de Samuel eran Elcana y Ana. Y Elcana y Ana, ambos pertenecían a esa línea de sacerdotes, eran descendientes de la tribu de Leví. ¿Y qué habían hecho ellos? Habían llevado, sobre todo su madre, junto con Elcana, el padre estaba presente, su padre estaba allí, a Silo con Elí para que viviera allí con él. Pero nunca le descuidaron, siempre le visitaban, dice el verso 19, y estaban con él. Y Samuel creció en gracia delante de Dios y los hombres, y aunque vivía junto con los hijos de Elí, no se parecía a ellos, no se corrompió. Se presenta a Samuel creciendo en gracia delante de Dios y los hombres, y vemos cómo la educación obtenida por Samuel en su niñez de sus padres, de Ana y Elcana, contribuyeron a que fuera un hombre fiel. Era obediente a pesar de vivir en medio de la corrupción de los hijos de Elí, en medio de esa corrupción. Y tuvo un resultado distinto. Samuel servía a Jehová. Samuel fue un hombre que servía a Dios y el pueblo lo notó. Israel notó la diferencia en esa vida. Como nos dice la palabra en 1 Samuel 3. Samuel crecía y Jehová estaba con él y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel era fiel profeta de Jehová y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque en Silo se manifestaba a Samuel la palabra de Jehová. Ese fue el desenlace de un
una crianza distinta, el desenlace de un hijo con una Ana, su madre, y Elcana, su padre, presente allí. Gracias a la dedicación de ellos dos, Israel pudo recuperar la confianza en la adoración a Dios, que se había perdido por la mala gestión, las malas acciones de aquellos sacerdotes, hijos de Elí, corruptos. Entonces el padre presente trae mucha diferencia. Elcana aquí junto con Ana. Y lo bueno que pudo aprender de Elí, de la parte de que Elí podemos decir que también era bueno de él como sacerdote, de ahí aprendió Samuel. Y Dios nos llama a ser padres presentes, padres que estemos presentes con nuestros hijos, porque eso trae diferencias, que trae consecuencias eternas. Un padre presente no es solamente un proveedor. Alguien decía en esta semana, el padre no puede ser cualquiera. Mucha gente dice, padre es cualquiera. Pues no, el padre no puede ser cualquiera. Eso es falso. Es cierto que a veces el padre es otro, no el biológico. Es cierto que a veces el padre es el que cría, o es el abuelo, o es el padrastro. Sí, es cierto. Pero no puede ser cualquiera. Tiene que ser alguien que realmente esté presente. Que esté presente y que se deje guiar por Dios. No solo un proveedor, no solo el que da todo lo que necesita el hijo. Los padres tienen que ser presentes transmitiendo las reglas de conducta en el hogar, fundamentando esa construcción de un código ético en la vida de la gente, de sus hijos. Ese código ético, esa seguridad en la dinámica familiar, eso es lo que implica ser padre. Que hace lo necesario para que sea estable ese ambiente o lo más estable posible. Sin los padres y sin los padrastros y abuelos que Dios ha bendecido en este rol, ¿verdad? Sin los que ayudan a sus hijos a construir ese proyecto de vida, estamos creando problemas en la sociedad. Tiene que haber alguien que les enseñe que deben mirar hacia adelante y tratar de trascender, ¿verdad? Trascender en su vida y alcanzar sueños que quieren, pero en el orden de Dios. Tiene que ver a alguien que transmita valores de honestidad, de esfuerzo, de trabajo, de compromiso con la familia, de solidaridad con la sociedad, solidaridad con los que sufren y la sociedad. Todo esto lo puede hacer un padre que honra a Dios. Un padre que realmente entiende lo que es ser el padre a la manera de Dios. Y el padre ayuda a diferenciar. ¿Sabes qué? En estudios que se ha encontrado, y no es mentira, aunque no se hable mucho, diferenciar la sexualidad. El padre presente diferencia la sexualidad. Tiene roles que le dicen a su hijo, puede ser así como varón, y tiene roles que le dicen a su hija, así debes sentirte amada por alguien que realmente te valora. ¿Qué te valora? Por un hombre que realmente te ama y te valora. Y esa diferenciación es importante. Todo esto lo puede hacer el rol de un padre presente. ¿Cómo son estos padres presentes? Se involucran en la vida social de sus hijos. Protegen, supervisan sus hogares y sus hijos. Los protegen del mal, los cuidan. Toman tiempo para compartir y relacionarse. También proveen límites en la disciplina, límites y ejercen autoridad en amor para que no se destruyan los hijos y no se descarrilen. Padres que están allí, a veces simplemente hace falta alguien que evite que los hijos vean un contenido que no les conviene en la televisión o en las redes sociales o en el internet. Alguien que controle esto simplemente. Eso evita mucho mal. Algo tan sencillo como eso es crucial. Que evite que se llenen de basura sus mentes. Hace falta alguien que les brinde códigos. Sí, códigos éticos. La sociedad iría mejor. Pero no borrar la imagen del Padre. No borrar la importancia de que esté allí. Si es un padre que imita al Padre Celestial, a nuestro Padre Celestial, mucho mejor. Celebramos hoy. Qué bueno que celebremos, pero que sea un día que también nos lleve a reflexión. Y cuando ha habido dificultades y problemas, la Biblia nos sigue dando esperanza, porque aunque vemos las características de un padre presente en lo que hemos dicho, miren lo que dice la Biblia. Cuando ha habido dificultades, Dios puede hacer cambios. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Cuando ha habido diferencias, cuando ha habido distanciamiento, cuando ha habido quizás irresponsabilidad, Dios puede hacer esto. Y eso creemos. Dios puede reconciliar. Dios puede sanar cada relación. Y te invito solo a orar en esta tarde para que Dios nos ayude a ser los padres no ausentes, sino los padres presentes que necesitan los hijos, los abuelos presentes que necesitan los hijos, los padrastros presentes o tíos, los que ayudan y bendicen, dirigen y corrigen, pero siempre contando con la presencia de Dios en sus vidas. Te haces presente cuando Dios está presente en tu vida. Amén. Te haces presente como padre cuando Dios está presente en tu corazón. Te invito solo a orar para que podamos seguir compartiendo como iglesia y como familia. Y vamos al Señor en esta tarde.
Bueno, te damos gracias en esta hora, honrándote más que nada a ti. Y gracias porque vemos en tu palabra guía, dirección para la paternidad. Y que a veces lo que leemos es contracultura y a veces lo que podemos en nuestra lectura ver y recibir de tu Espíritu Santo nos dice que hay maneras mejor de vivir, una mejor propuesta para la familia que la que a veces propone la sociedad. Una mejor propuesta de estabilidad, una mejor propuesta de presencia, una mejor propuesta de que tú estés presente en las familias también, Señor. Mejor que lo que a veces el mundo puede ofrecer. Permite que nos llenemos de ti, Señor, de tu presencia para ser padres presentes y abuelos presentes, padrastros presentes en la vida de los que se levantan. En el nombre de Jesús, que eso traiga bendición a las generaciones que siguen y a los que siguen creciendo, que puedan también tener familias estables y que te honren a ti, que te conozcan a ti. En el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que bendigas cada familia en esta tarde, cada uno de los que están aquí, los que están en sus hogares, que sigas bendiciendo a los padres que están en los hogares o viajando, visitando familiares, o los que estén en el hospital, como sabemos de algunos, o en los hogares ya recuperándose o convaleciendo. Rogamos que tú sigas inundando sus vidas con tu amor. Bendice a aquellos que están cuidando padres, que también son padres, y a veces son madres que están cuidando padres en esta hora, como tú, que está cuidando al padre de su hija. También en el hospital pedimos que le bendigas y le ayudes. Y mi hermano cuidando a mi papá, que es padre también. Bendice a otros que en esta hora tal vez ya no tienen a su papá cerca, ya partió ya de este mundo, pero que honremos su memoria, que podamos honrar su memoria en este día. Y que los hijos podamos honrar a nuestros padres en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, no solo en un día, sino con nuestras vidas, nuestro proceder, con nuestra manera de vivir, para agradarte solo a ti, en el nombre de Jesús. Y acerca y vuelve el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, donde y cuando sea necesario. Por el poder tuyo, de Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en quien oramos dándote gracias. Amén y amén.